Hola, Dios les bendiga. Quien les habla, para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia de La Boca, del barrio populoso de La Boca, capital federal argentina. Quería aprovechar unos minutos para anunciarle a todos nuestros queridos pastores que nos ven a través del internet que hace más de un año y medio hemos formado una federación cristiana para acompañar a las iglesias, a los pastores que así lo crean necesario o así le agrade estar, ¿no? No necesariamente tiene que haber una necesidad, pero hay muchísimos pastores e iglesias que están solitos y aún los que pertenecen a una organización no les afecta que puedan asociarse a la federación. Nuestra federación se llama CEGAD, C-E-G de gato, A y D de dedo. CEGAD, que quiere decir Concilio General Asambleas de Dios. Asamblea se refiere a las iglesias que están dentro y fuera del país, porque podemos representar y asociar a pastores e iglesias en lo local, en lo provincial, en lo nacional y en lo internacional. Si usted está fuera de Argentina y es argentino o no, está al frente de una iglesia, puede asociarse a nosotros y trabajar junto con nosotros. Si les interesa tener más información, puede adquirirla en nuestra página web. Nuestra página web es www.segad.org de organización. Repito, www.segad.org y allí usted puede encontrar nuestros estatutos, nuestros folletos de lo que somos, de lo que no somos, solicitudes y el mail de nuestra federación, porque si usted tiene alguna inquietud, quiere preguntar, estaremos atentos y dispuestos a contestarle. Nuestro mail es federacionsegad@gmail.com. Repito, federacionsegad@gmail.com. Muchas gracias y quedamos a su entera disposición. Dios les bendiga. Queridos hermanos, desde aquí, desde la capital de Argentina y más específico, desde el barrio de La Boca, le hacemos llegar la palabra que permanece para la hora que pasa. Un gran abrazo para todos los hermanos en Cristo, muy especialmente a la iglesia amada de La Boca y a todos aquellos hermanos que están más allá de nuestro barrio aquí, dentro del barrio, a todos los que nos escuchan. Les agradecemos que estén allí y Dios nos esté ayudando y dando fuerzas para seguir, para llevarles la palabra del Señor. Sé que muchísimas iglesias en el Gran Buenos Aires, muy especialmente, que es lo que más conocemos de aquí, un poco más cerca, y en la provincia de Buenos Aires sus templos están cerrados. Hay pastores que desgraciadamente por el COVID han partido con el Señor. Hay muchísimas iglesias que han quedado allí en sus casas. Bueno, a través de internet, de este programa que hacemos llegar, usted puede recibir palabra de Dios. Así que agradecemos a Dios. Ustedes oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes. También por aquellos hermanos que están en las provincias, que siempre nos saludan, en Misiones, en Tucumán, en Salta, en los países limítrofes, Bolivia, Uruguay, no sé, Chile, muchos pastores que nos ven de Chile, un abrazo grande, España, Italia, Francia, Estados Unidos, Uruguay, en las provincias nuestras, San Luis, Chaco,
Formosa, Córdoba, hermanos de Córdoba que siempre nos dicen, los vemos de aquí, hermanos, del sur de nuestro país, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Santa Cruz, no sé. Trate de pasar este link porque en estos días es tan necesaria la palabra del Señor y Dios nos permite estar a través de este medio. Dios le bendiga muchísimo. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos. Aquí estamos nuevamente con ustedes para aquellas personas que están nuevitas mirándonos, porque alguien les tendió una invitación para que nos viera y nos escuchara. Soy el pastor José Manuel Carlos de la Iglesia de La Boca, desde Capital de Argentina. Para todos los amigos que nos escuchan y nos ven, para todos los hermanos, iglesias, pastores, les mandamos un gran abrazo a todos de nuestra producción, del mío propio, y deseándoles que el Señor les bendiga muchísimo, muchísimo. Muy especialmente a nuestra iglesia amada de La Boca. Hay muchísimos hermanos de nuestra iglesia que nos ven, otros que no nos ven, porque nos ven en directo acá. Al abrir nuestras reuniones, nos ven y nos oyen en directo. Pero bueno, tratamos de bendecir a todos ustedes. Sabemos que hay muchas iglesias que han quedado sin pastor en este tiempo. Sabemos que muchos siervos y siervas del Señor han partido con el Señor por causa de este COVID malvado que ha dañado y lastimado a tantas vidas. Pero bueno, aquellas iglesias que están en sus casas, que no se pueden congregar por alguna causa, yo sé que nos ven, así que también les deseamos una gran bendición para todos ustedes. Hay muchísimos hermanos de distintas provincias de nuestro país que nos escuchan, del norte argentino, del lado de Misiones también, del sur, del norte, del oeste, hermanos de Mendoza que nos ven, de San Juan. Un saludo muy grande para todos ustedes. Norte argentino, Santiago del Estero, hermanos que nos ven de allí, amigos, Tucumán, Salta, hermanos, como dije recién, de Mendoza y de tantos, ¿no? De Córdoba hay hermanos que siempre nos mandan un chat diciendo aquí estamos, escuchándoles. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, y del sur, de Rawson, del Calafate, de Comodoro Rivadavia, de todos los que nos ven, de Esquel. Un abrazo muy grande para todos ustedes, una bendición muy grande, y para todos los hermanos que nos ven de fuera de nuestro país. Pastores de Chile, pastores de Estados Unidos, hermanos de Francia, de España, de Italia, los países limítrofes, desde Perú, también Bolivia, hermanos de Uruguay que nos ven, nos siguen, nos chatean siempre. Un abrazo grande para todos ustedes. Yo sé que de algunos me voy a olvidar, pero deseo que el Señor les bendiga grandemente, grandemente. Estamos hablando en estos días sobre el Apocalipsis. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia para los que están nuevitos mirándonos, fácil de encontrar. Usted va al final de la Biblia y allí va a encontrar el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis tiene dos significados o dos traducciones. Una es revelaciones y la segunda es, o revelación, y la segunda es quitar el velo. Como que Dios corrió la cortina para que viéramos el futuro y que viéramos aún el reino espiritual, que muchas personas no lo pueden creer y que les suena fantasioso cuando hablamos de estas cosas. Pero los que conocemos a Dios y
y caminamos con Dios ya desde hace mucho tiempo y conocemos su palabra, la Biblia, que es la palabra de Dios, sabemos que este libro es el libro que es la verdad, no que contiene, es la verdad. En la palabra de Dios, en este libro, no hay una sola cosa que pudiera insinuar alguna mentira. Toda la palabra de Dios, toda, es la verdad de Dios que ha sido revelada al hombre, a la mujer, para que puedan conocer el camino de regreso a casa, de regreso a Dios, de donde salimos los seres humanos. Hemos visto el primer capítulo ya de Apocalipsis. Estamos ahora en el segundo capítulo que se refiere al mensaje de las iglesias. Y ya vimos la primera iglesia, a la iglesia de Éfeso, la carta que Jesús le mandó a la iglesia de Éfeso, la carta que Jesús le envió a la iglesia de Esmirna, y hoy vamos a ver la carta que el Señor Jesús mandó a Pérgamo. Es interesante que en el encabezamiento de cada carta menciona a la iglesia en singular, porque dice, escribe al ángel de la iglesia. Y al final lo pronuncia la palabra iglesia en plural. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiere decir que el mensaje no solamente era para la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, sino que es para toda la iglesia en general. Porque la palabra de Dios, que es la palabra que permanece, siempre Dios habla a todos los corazones. Así que vamos a permitir que Dios nos hable. Aunque vamos a mirar que Dios le escribe a la iglesia de Pérgamo, también nos escribe a nosotros. Dice, en el capítulo 2, versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Como en las demás cartas, vemos, así también acá la de Pérgamo, vemos que él habla de una partecita de todo lo que dijo en el primer capítulo. Aquí está diciendo que él tiene la espada aguda de 2 filos, como en las demás cartas. Se presenta con la descripción tomada en el primer capítulo, ¿no? El libro de Hebreos habla de que la palabra de Dios es como la espada de 2 filos. Mire, en Hebreos 4:12, a ver, vamos a leerlo. Voy a salir de Apocalipsis un poquitito para leer el libro de Hebreos. Usted escúchelo, no lo busque porque si no después le va a costar volver, aunque es fácil encontrar Apocalipsis. Es el último libro, ¿no? Hebreos capítulo 4, versículo también 12, dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada de 2 filos se refiere a la palabra de Dios. Volvemos al Apocalipsis, capítulo 2, 12, versículo 12, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Está diciendo el que tiene la palabra, que puede cortar, tiene 2 filos, corta para allá, corta para acá, discierne hasta lo más profundo del corazón. El que tiene esta capacidad en esta palabra maravillosa que se refiere a Dios, está diciendo esto, dice. Así que así se presenta el Señor
Jesús. Y cuando vamos a ir leyendo nos vamos a dar cuenta que justamente la espada de dos filos la va a usar para la iglesia de Pérgamo, porque va a cortar algunas cosas que no estaban bien en Pérgamo. Capítulo 2, versículo 13, versículo que sigue, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Lo repite dos veces. Donde mora, dice, ¿dónde moras? Donde está el trono de Satanás. No dice que ahí estaba, ¿cómo decir?, el comando en jefe de Satanás. Pero Pérgamo era un centro donde Satanás había localizado allí gran poder de lo suyo. El Señor hace conocer a la iglesia, que como en la iglesia anterior, que Él conoce cómo trabaja la iglesia, que nada escapa a sus ojos. Más aún sabiendo que esta iglesia estaba en un lugar difícil, en una ciudad donde Satanás tenía un gran poderío ahí, donde actuaba Satanás, ¿no? Los comentaristas bíblicos dicen que el Señor se refería a la idolatría tremenda que había en la ciudad de Pérgamo y que la iglesia estaba allí, metido en medio de la idolatría. Mire, voy a leer algunas cosas que no están en la Biblia, pero que los comentaristas muestran al estudiar aquellas épocas. Dice, en Pérgamo se encontraba una imagen de Zeus. Esto estaba en el centro de la ciudad, con templo, con una superficie de 34 por 36 metros. Imagínense, casi media cuadra de largo, escalinatas tremendas para subir, columnas macizas y muy estables, sólidas columnas, dicen los comentaristas, y en el centro la imagen del dios Zeus. Ahora, Zeus significaba el padre de los dioses, es decir, el que dominaba aún a los demás dioses del Olimpo, ¿no? En la mitología griega. Estaba en el centro de la ciudad y todo el mundo iba a adorar a Zeus. Imagínense. El diablo había desviado la vista de Jesús o de Dios el Padre hacia Zeus. Los hombres ya no miraban, ni las mujeres miraban a Jesús, sino que lo miraban a Zeus. También tenían la imagen de Esculapio en un templo consagrado a él, el dios de la medicina, representado con una serpiente enroscada en un mástil. Este templo estaba en las afueras de la ciudad y ahí llegaban multitudes para adorar a esta serpiente que estaba enroscada en un mástil, un templo enorme según los comentaristas, y también iban a adorar. Este dios Esculapio es que justamente el que usa todavía la medicina en el día actual de hoy, con un mástil y una serpiente enroscada. Pero para los cristianos, la serpiente tipifica a Satanás. Por eso dice el trono de Satanás. Pérgamo también era el centro del culto al emperador. Desde el año 29 después de Cristo, mire todo lo que salta al estudiar la historia. Desde el año 29 después de Cristo, contaba con el templo dedicado a Roma y Augusto, el emperador, o el emperador de turno. Iban a doblarse delante del emperador, que era como un dios también. Dioses, templos, adoración, culto a otros dioses. Para el Señor esto era la morada de Satanás. Ahí estaba viviendo en cierta manera Satanás
o sus demonios. Ahora, yo me quedé pensando al estudiar esto, hermanos, ¿qué pensará Dios de Argentina con tanta idolatría? Idolatría por todos lados, templos con ídolos por todos lados. Y en medio de toda esta idolatría y que la gente hace sacrificios y adora a los ídolos, está la iglesia de Jesucristo. Estamos más o menos como la iglesia de Pérgamo, metidos en un mundo idólatra, del cual nosotros nos movemos, trabajamos y luchamos contra esta mentira, tratando de predicar la verdad, que es Cristo el Señor, el Creador del cielo y de la tierra junto con el Padre y el Espíritu Santo. La iglesia estaba en Pérgamo y el Señor dice que retienes mi nombre. Fíjese, declara que aún retiene su nombre. Dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Lo elogia. Vives en una ciudad llena de ídolos, llena de gente que se burla de ustedes porque ellos tienen sus templos, sus ídolos, que lo pueden ver, que lo pueden tocar, y ustedes hablan de un Dios que no se puede ver, que no se puede tocar, pero que obra y hace maravillas. Pero como no lo pueden ver y no lo pueden tocar, se burlan de ustedes, les hacen presión, y hasta tienen la religión de ahí, de la ciudad de Pérgamo, que era la adoración al emperador. Como cada país tiene su religión en este mundo. Pero hay un solo Salvador, más allá de todas las religiones, que es Jesucristo, el Señor. Aquí el Señor destaca la iglesia. Aunque estás en medio de esa idolatría, dice el Señor, retienes mi nombre. Es decir, sigues creyendo en mi nombre, en el poder de mi nombre. Y no has negado mi fe, no has dejado de creer en mí. Así que la elogia a la iglesia de Pérgamo. Y dice, ni siquiera cuando Antipas, que era un fiel creyente en Jesús, lo mataron por su fe y testimonio. Aun cuando mataron a este fiel hombre de Dios, la iglesia de Jesucristo en Pérgamo no retrocedió ni medio centímetro. Al contrario, se fortaleció en fe y siguió adelante, aunque ellos también corrían peligro de muerte, porque habían matado a este hombre que según luego la Iglesia Católica lo hace santo, a Antipas. Pero el Señor lo llama testigo fiel. Testigo fiel. Título que comparte el Señor de sí mismo. Si usted va para atrás a Apocalipsis, esto ya lo vimos en Apocalipsis 1:5, dice, quien habla es Jesucristo, el testigo fiel. Este es un título de sí mismo y que el Señor Jesucristo se lo da a Antipas. Mi testigo fiel, dice. Que esto es muy interesante. Reconoce a los cristianos que son fieles y los pone igual a igual a Él. Qué humildad la de nuestro Señor. El que es fiel lo pone al lado de Él. Mi testigo fiel. Ni aun viendo matar a su hermano en Cristo, le dice a la iglesia de Pérgamo, retienes mi nombre y no has negado mi fe. No has parado de creer en mí. Y esto es elogiable. Esto es destacable para Dios. La palabra fiel la reclama el Señor, en muchas de esas cartas. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Para los que son fieles aún en las circunstancias más difíciles, Dios tiene un reconocimiento especial. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 al 15, 2 versículos ahora va a agarrar la espada de dos filos el Señor y va a querer extirpar algo que estaba dentro de la iglesia
que para él no funcionaba. Versículo 14 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pocas cosas, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, al rey, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dice que había creyentes que estaban practicando esto dentro de la iglesia. Y, versículo 15, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. ¡Ja! Unas pocas cosas nada más. Acá el Señor está viendo dentro de la iglesia ovejitas y cabritos. Y el Señor está diciendo, tienes ahí dentro, estás aceptando gente que yo no acepto. Permites que se congreguen ahí en la iglesia y estos no son los que hacen mi voluntad. ¿Quiénes eran? Los que tienen la doctrina de Balaam. Eran los primeros. Aquí el Señor muestra dos doctrinas que no tolera. Porque parece ser que la iglesia era tolerante, hermanos. Toleraba algunas cosas. Y a veces esto nos ocurre en las iglesias nuestras. Bueno, es nuevo, entonces se le permite hacer algo. No, Dios no tolera esto. O la persona se entrega toda a Él o no se entrega. Vamos a encontrar en una de las cartas que Él dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, Dios prefiere que sea fiel creyente o fiel inconverso, pero no que sea tibio. Acá había gente que era tibia, le encantaba estar con los cristianos, pero tenía otras doctrinas, otras prácticas que a Dios no le agradaba. Esto parece que continúa igual. Y tenemos que ser celosos de estas cosas, queridos hermanos y amigos, porque el Señor es santo y reclama santidad de su iglesia. Por lo menos aquella santidad de la cual tenemos noción, conocimiento. No de aquellos pecados que nos son ocultos, del cual hablaba David, que a veces lo cometemos sin darnos cuenta por alguna reacción que daña a alguien o daña el corazón de Dios. Pero los que somos conscientes que no le agrada a Dios, esto lo tenemos que cortar, porque a Dios no le agrada. Y fíjese, la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam es que trabajaba por dinero o ministraba al Señor por dinero. Estaba dispuesto a maldecir aún al pueblo de Dios porque él era profeta. Es decir, por dinero como profeta estaba dispuesto a bendecir o a maldecir. Para él le daba lo mismo. Le daba lo mismo. Trabajaba con la bendición de Dios y parece que la quería cobrar. Y a veces sabiendo que estaba haciendo mal, porque no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, con tal de que le pagaran. Usted sabe que la historia, los que han leído la Biblia saben, Balac, que era un rey, quería destruir a Israel, pero le tenía miedo, porque se daba cuenta que estaba con una bendición especial. Entonces, ¿qué pasa? Buscó a Balaam, que era un profeta, realmente un profeta que profetizaba las cosas de Dios o para Dios, y le pidió a Balaam que maldijera al pueblo de Dios, porque el rey Balac sabía que los profetas podían maldecir o bendecir. Pero lo que no sabía Balac, que al pueblo de Dios no lo puede maldecir nadie. Porque dice la Biblia, lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Y ustedes saben la historia que Balaam iba a un lugar sabiendo que el rey le había propuesto hacerlo rico, darle cierta cantidad de dinero muy importante, valores, oro, plata,
Y entonces iba en su burro hacia una montaña, iba a tomar un lugar alto para maldecir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y el burro se para de pronto y no quiere caminar. Y este empieza a castigar el burro, ¿se acuerdan? Y dale, pegándole y el burro parado allí. Y entonces el burro le habla. Es decir, los burros no hablan, pero Dios habló por el burro. Y el burro le dijo, ¿por qué me castigas? Yo siempre te he sido fiel. Y tú me castigas. Y este hablaba con el burro sin darse cuenta. Vas a caminar o si no yo te sigo pegando. Y de pronto Dios abre los ojos a Balaam y ve un ángel parado delante del burro. Y el ángel le dice, en otras palabras, el burrito, el animal te salvó la vida. Porque yo estoy aquí con una espada para que si pasás a bendecir a maldecir al pueblo de Dios, había que quitarte la vida. Y el burro viéndome se paró. Entonces Balaam se dobló y dijo, empezó a hablar todo temeroso aparentemente, pero su corazón, según la Biblia, no estaba limpio. Estaba lleno de ambición, lleno de querer los bienes materiales de este mundo. Y mis hermanos queridos, fíjese que este es un problema a veces en las iglesias. Cuando la gente ambicionando el deseo de amontonar, aunque Dios le ha sacado de ahí y le ha mostrado que hay otros valores en la vida, que la vida pertenece a otros valores, y que todos los valores de este mundo son pasajeros, no son reales, y todo lo que es dinero volará, dice la Biblia, tomará alas y desaparecerá. Sin embargo, hay gente que ha abandonado el camino del Señor por dinero. Ha dejado de seguir y de servir al Señor porque le ofrecieron trabajos importantes, muchos beneficios, y soñando con bienestares económicos y placeres y viajes, y dejaron el camino del Señor. Esa es la doctrina de Balaam. Mire, conozco gente en el ministerio que no da un paso si no hay plata de por medio. Y aún tenemos religiones que cobran la bendición. Hay bendición de primera, bendición de segunda, bendición de tercera. Hay otros que de acuerdo a la necesidad, eso es lo que cobran. La oración por la familia, la oración por falta de trabajo, cobran las oraciones. Esta es la doctrina de Balaam. ¿Cómo puede ser? Si la bendición la da Dios, si la sanidad pertenece a Dios, si la prosperidad pertenece a Dios, ¿cómo? ¿Cómo estas personas que dicen ser servidores de Dios cobran ellos cuando Dios regala su bendición? No sé si se da cuenta. La doctrina de Balaam. En la iglesia de Pérgamo había mucha gente que estaba detrás de los bienes materiales y que por dinero vendían hasta la madre. Bendecían y si tenían que maldecir, maldecían. Sin embargo, el Señor Jesucristo siempre dijo, bendecid y no maldigáis. ¿Por qué? Porque somos bendecidos y para bendición. Te bendeciré, dice Dios, y serás bendición. Hemos sido llamados para bendecir, no para maldecir. Sin embargo, Balaam lo hacía, y sin embargo, hoy en día hay algunas iglesias, algunos creyentes que tanto bendicen como maldicen. Se enojan y largan maldiciones. ¿Cómo puede ser, hermanos, que de una misma boca salga agua dulce y agua amarga? No puede ser. Aquí dice el Señor, a esta gente yo la desconozco. Y había otros más. Dice la doctrina de los nicolaitas, que ya lo vimos en las cartas anteriores. Estos tenían una doctrina de que se podía comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, adulterio, fuera del matrimonio.
No había problema. Y estaban dentro de la iglesia, aceptando estas cosas. Hoy en día, muchas iglesias, aún evangélicas, están aceptando muchas de estas cosas. Muchas de estas cosas. Y están tolerando esta gente dentro de las iglesias. Pero estos dos tipos de personas que predicaban estas doctrinas, dice Jesús, los tienes ahí, dentro de la congregación, los toleras, aunque ellos creen en lo que ellos creen y practican estas aberraciones, las toleras. Tú sabes que están haciendo esto y los tienes ahí adentro. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? No podemos servir a Dios y al diablo a la vez. Así que hay que tomar una decisión. ¿Qué hace Jesús a la iglesia de Pérgamo? Lanza la palabra que es la espada de dos filos. Y le habla a la iglesia diciendo, para que vos sepas que yo lo tengo bien claro a esto. Algunos creyentes no lo ven, pero yo lo veo. Escribe al pastor de la iglesia para que diga a la iglesia lo que hay que hacer con esta gente. Veamos lo que hay que hacer. A ver, se me fue el iPad, acá volvió. Capítulo 2, versículo 16, dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Ahí vuelve a hablar de la espada de dos filos. ¿Cómo pelearía? Mire, está diciendo, me voy a meter en la iglesia, dice Jesús, y voy a luchar contra ellos con la espada de mi boca, con la palabra. Les voy a hablar con la palabra. Y esto los va a herir, hasta los puede llegar a matar. El único remedio, mis hermanos, el único remedio para cualquier conducta de pecado es arrepentirse. No hay otro. Esta es medicina del Señor. Arrepentirse quiere decir volverse a Dios. Si ibas para allá, es hora de volverte. Vuélvete a Dios. Y si el pueblo no se vuelve, si el pueblo no se arrepiente, el Señor mismo peleará contra los pecadores dentro del pueblo. No tenemos que esperar que esto suceda, hermanos. No tenemos que esperar que Dios se enoje con su pueblo. Si nosotros vemos que hay pecado en algunas personas, hablémosle. Dirijamos nuestra vista a ellos y nuestra palabra a ellos y hablémosle de reconciliarse con Dios, de volverse a Dios. Porque recordemos en el pasado, Dios castigó muy fuerte y severamente fuerte al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento por el pecado originado por Balán. El pecado de la ambición que ya estaba en el corazón de muchos. Porque Balán enseñaba esto, no pasa nada, uno con tal de trabajar para el Señor puede cobrar. Vaya a saber qué doctrina estaba haciendo que el Señor no le agradaba esto y había muchos que estaban detrás de esto. Pero en el Antiguo Testamento la Biblia dice que por el pecado de Balán, Dios mandó su ángel y murieron 24,000 en un solo día. Esto está en Números, en el libro de Números, Antiguo Testamento, capítulo 25, versículo 9. Repito, esto está en Números, capítulo 25, versículo 9, donde dice, tendríamos que leer el contexto, pero para no ser tan largo, dice, y murieron en aquella mortandad 24,000 personas que estaban con la doctrina de Balán, y por esta acción de destruir a los pecadores,
Dios detuvo la mortandad. Pero a un Balán, o a Balán, lo mataron a espada. Es decir, en el pueblo de Dios, aún los príncipes empezaron a matar los que andaban con la doctrina de Balán. Porque Dios había hablado muy fuerte. Si no se arrepienten, yo voy a castigar al pueblo. Así que los santos que habían tolerado tuvieron que accionar. Y en el libro de Números, capítulo 31, versículo 8, dice: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. Los madianitas eran enemigos de Dios. Edí, Requem, Sur, Ur, Rebeca, 5 reyes de Madián. También Balán, hijo de Beor, mataron a espada. Es decir, cuando Jesús le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntanse, si no, vendré y con mi espada pelearé contra ellos. Está diciendo que puede haber una mortandad en el pueblo de Dios por causa del pecado que están tolerando y practicando. Muy fuerte la palabra. Dios no toleró el pecado en el pasado. Tampoco tolera el pecado en el presente. Y menos va a tolerar el pecado en el futuro. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, de los siglos, como dice el libro de Hebreos. Jesucristo es el mismo. Así que, mis estimados amigos y hermanos en Cristo, cuidado con la idolatría. Dios no tolera la idolatría. Dios no tolera a la gente que anda detrás de muñecos. La misma Biblia dice: tiene ojos y no ven, tienen oído y no oyen, tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan. Los que lo adoran son igual que el muñeco, y los que lo fabrican también. Porque Dios está vivo, Él es espíritu, no es una imagen. Y luego dicen los 10 mandamientos: no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni debajo del cielo, ni en la tierra. No te harás imágenes, no te inclinarás a ellas, ni la adorarás. Dios no soporta la idolatría. Cuidado con esto. Cuidado con la pornografía. Cristianos queridos, apártense de esa inmundicia. El diablo está en primer plana, tratando de ensuciar las mentes. El adulterio, la fornicación. Estas cosas no son agradables al Señor. Dios no tolera ni tolerará nunca la avaricia y el amor al dinero. Arrepiéntase, iglesia de Jesús, antes que el Señor se vuelva contra nosotros. Mire, no es pecado tener dinero y bienes. Si Dios te lo da, úsalos, pero úsalos para el Señor. Mire, cada vez que yo quiero hacer una gira y viajar y ir a visitar a mis hermanos, a los pastores y animarles, Dios me provee el dinero de algún lado. Luego, claro, los que ven que viajo tanto dicen: claro, este hombre tiene plata, tiene una iglesia que... No. Los que dirigen la iglesia aquí conmigo saben que a mí me paga el Señor los gastos. Solamente necesita que haya un deseo en nosotros. Lo demás lo hace Él. Y Dios te hará feliz sirviéndole a Él. Pero cuando uno está detrás del poder económico y de las cosas de este mundo, jamás vas a poder avanzar en el reino de Dios. Porque el reino es de Dios. La obra es de Dios. Los bienes son de Dios. Y nuestras vidas son de Dios. Lo único que tenemos que hacer es buscar a Dios y decirle a Dios lo que queremos hacer. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sanador. Él es nuestro bienestar. Porque Él es la vida propia.
la vida misma, de la cual nos movemos y somos. Dios no tolera ni tolerará jamás el pecado. Así que si alguno está en debilidad y tentado, arrepiéntase antes que Dios se vuelva contra nosotros. Y vuélvase usted con Él, a caminar con Él. Y la Biblia dice, hijitos, si hemos pecado, abogado tenemos. Vayamos al trono de la gracia donde está Jesús, pidamos perdón y recibamos ese perdón que Dios ha prometido si lo hacemos de corazón y volvamos a hacer las primeras obras con todo nuestro corazón. El capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 17, dice así: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice, y aquí está en plural, a las iglesias. Comenzó hablando a la iglesia y ahora dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que venciere el pecado, al que venciere la tentación, al que venciere su propia debilidad y se fortalezca en Cristo, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al que venciere la carne propia que está en debilidad y pueda vivir en el Espíritu, Dios nos dará del comer del maná escondido. En el Antiguo Testamento, el maná que bajó del cielo para el pueblo de Israel allá en el desierto, cuando no tenían comida ni agua, Dios le daba agua de la roca, salía agua de las piedras, y bajaba del cielo un maná que Dios llamó comida o alimento, pan de ángeles. Qué lindo. Pan de ángeles, alimento de ángeles, alimentos espirituales. Jesús dijo a sus discípulos, yo soy el verdadero maná, el verdadero pan que descendió del cielo. Y Apocalipsis dice, al que venciere, le daré el maná escondido. Escondido para los incrédulos, escondido para los malos, los pecadores que no quieren obedecer a Dios. El verdadero alimento espiritual para el alma, yo se lo daré. Al que venciere, yo le llenaré, le satisfaré. Van a tener la satisfacción en su vida interior, en su alma, en su espíritu, y no tendrán ninguna necesidad más, sino que estarán satisfechos, llenos del Espíritu Santo y del alimento espiritual que yo le daré. Pero mire lo hermoso que dice ahora. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La piedrecita blanca, mire, Dios usa las cosas que los hombres pueden entender, conocer, pero las piedrecitas blancas se las daban a los vencedores en las Olimpiadas romanas, en las carreras, en las luchas entre los titanes ahí. Al que vencía se le daba una piedrecita blanca. Mire, y usó esta ilustración el Señor. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca. Y cuando en las Olimpiadas alguno perdía, le daban una piedra negra que significaba que había perdido, que era un perdedor. El que tenía la blanca era el ganador. El que tenía la piedrita negra era el vencedor. Qué bueno que es Dios, ¿no? La iglesia recibirá una piedrita blanca porque es vencedora. Jesús le dio la victoria. Y el nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe tiene que ver, hermanos, con una nueva personalidad.
no tiene que ver con una identificación, con un nombre fulano de tal, sino que los nombres tienen que ver con la personalidad que representará en el cielo. ¿Por qué? Y porque dice el Señor que seremos nuevas criaturas, seremos transformados. Seremos transformados a la misma imagen del Señor, con un cuerpo incorruptible. Y vamos a recibir una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Ese nombre tendrá que ver con la personalidad que recibiremos allí de parte del Señor para representar al Señor y servirle al Señor donde Él nos ponga en autoridad. Porque, oiga, si alguno está pensando que cuando llegue al cielo va a estar en una cama tirado panza arriba mirando televisión, en el cielo va a haber trabajo. La Biblia habla de que le serviremos. En nuestras frentes tendremos el nombre del Señor. Dice que el nombre de Él estará en nuestras frentes. De Jesucristo, propiedad de Jesucristo. Pero en una piedrita blanca, que va a ser como el documento de identidad, tendremos un nombre nuevo, que será referente a nuestra nueva personalidad en el cielo. Eso solamente lo conoceremos nosotros. Algo parecido a como pasó con Pedro, ¿se acuerda? Le dijo el Señor cuando lo vio a Pedro, tú eres Cefas. Cefas quiere decir pasto, junco, algo que se quiebra con el tiempo, ramita débil. Tú eres Cefas, pero a partir de ahora serás Pedro. Pedro significa piedra, duro, firme, por la fe en el Señor. Le cambió el nombre el Señor. Le puso Pedro porque él iba a ser una piedra firme para servir al Señor. Una cosa parecida o similar. Dice que esa piedrecita blanca que nos da el Señor declara que somos vencedores, pero al mirarla bien tiene un nombre que nos identifica con el servicio a Él en la eternidad. ¡Qué maravilloso! No le dé ganas de irse ya para el cielo. En el cielo solamente veremos victoria, paz, liberación, sanidad. No va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber más separación. Estaremos siempre con el Señor y sirviendo al Señor. Aún cuando Él crea o ya crea la nueva tierra y el nuevo cielo, y vendremos con Él a reinar en el cielo y en la tierra, según los teólogos y los comentaristas, los únicos que van a estar en la tierra sirviendo al Señor con ropas blancas, coronas, sirviendo aquí como reyes, sacerdotes, también serán los únicos que pueden tener acceso al cielo, al reino maravilloso celestial. Podremos, como los ángeles, podremos subir, bajar, servir a Dios. Claro, parece un cuento de hadas, pero esta es la realidad. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando uno conoce la verdad, sabe que lo que le espera es maravilloso. En el cielo y en la tierra nueva. El viernes pasado cantamos un corito que sabíamos cantar, o que saben cantar los niños, que habla del cielo. A ver. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá tristeza, no habrá más llanto ni más dolor, porque estaremos todos juntitos allá en el cielo, alabando al Salvador. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá tristeza, no habrá más llanto ni más dolor, porque estaremos todos juntitos allá en el cielo,
alabando al Salvador. Qué hermoso. Tal vez tú estás por primera vez mirando esta palabra, escuchándonos. Te dice, está todo muy lindo, pero ¿será cierto? Si no lo puedes creer, es que necesitas a alguien que aumente tu fe. Y la fe viene por el oír y la capacidad de oír por la palabra de Dios. Recibe a Cristo y Él abrirá tu entendimiento espiritual. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. ¿Quieres invitar a Jesús? Vamos a orar. Yo te guío. Repite conmigo esta oración. Padre del cielo, Rey del universo, quiero pedir que nuestro Señor Jesucristo entre en mi corazón. Quiero que Él sea mi Salvador y el dueño de mi vida. Perdona mis pecados, mis errores, mi ignorancia, mi orgullo. Señor, y ayúdame a volver a ti. Recíbeme en tu reino. Tómame de la mano y quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, sabiendo que tú siempre nos oyes. Amén y amén. Gloria a Dios. Si lo has hecho de corazón, el Señor ha entrado en tu corazón. No has sentido nada en especial, pero cuando salgas del receptor de mirar y de oír, entra en tu aposento, cierra detrás de ti la puerta, ora a Dios, sigue hablando con Dios. Y el Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo verás con tus ojos y comenzará a cambiar tu vida para bien. Consíguete una Biblia y lee en los Evangelios la vida de Jesús. Allí encontrarás a Cristo que te enseñará cómo es Él y cómo tienes que ser tú. Dios te bendiga muchísimo y recuerda que estamos por este mismo canal los miércoles, los viernes y los domingos a las 9 de la noche. Dios te bendiga y a la iglesia que me oye, me ve, deseo que el Señor les bendiga grandemente. La semana que viene seguiremos con las cartas de Apocalipsis y aprendemos tantas cosas de las profundidades del Señor. Dios bendiga a cada siervo, a cada sierva, a cada creyente, a cada hijo y a cada hija suya, que me mira y que oye estas palabras, porque estas palabras tienen bendición de Dios. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos y a tus hijas, y que puedan cada uno de los que están oyendo esta palabra llevarla y ponerla por obra, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y el gozo de ellos sea cumplido. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Dios bendiga grandemente sus vidas. Los espero el miércoles que viene.